Entonces, Carmen, cuéntame, ¿tú tomas café regularmente? ¿Prefieres el café sobre el té? Cuéntame cómo es tu rutina diaria con el café. Sí, tomo todas las mañanas por lo menos 2 cafés. No tomo café después de las 2 de la tarde porque si no quedo demasiado despierta para la tarde. Y el té me gusta cuando estoy más relajada. Tiene que ver como con estados de ánimo, yo creo, un poco lo que prefiero. Perfecto. Entonces, más que todo para trabajar, por ejemplo, durante la mañana. Sí, como activarme, como sentirme en modo atento, café, pero no después de las 2 de la tarde. Entonces, cuéntame, llegaste al Teatro Municipal y asumiste en su minuto la jefatura la jefatura de prensa durante 8 años. Entonces, pero de todas formas volviste al Municipal. ¿Qué es lo que te llama la atención del Teatro Municipal de Santiago? Es como mi casa. Me gusta y disfruto de las posibilidades que da un teatro de esas características, con más de 200 artistas, con equipos técnicos. Me encanta la posibilidad que da de poder hacer espectáculos que emocionen a las personas y hablar de temas que nos importan hoy día, pese a que parezca a veces que son obras escritas hace mucho tiempo o creadas hace mucho tiempo. Y me encanta también la posibilidad que da la Escuela de Ballet de poder formar de una muy buena manera a los talentos en danza que produce Chile. Eso es lo que más me gusta. Perfecto. Y bueno, si es como tu casa, me imagino que llegar a la dirección significa muchísimo para ti. ¿Qué es lo que sentiste cuando llegaste a la dirección? Sorpresa, porque nunca lo pensé. Satisfacción, porque es un cargo maravilloso y muy exigente y muy duro también. Me sentí muy honrada, porque es un cargo de mucha responsabilidad en tiempos particularmente complejos. Y me sentí muy orgullosa de pasar a los libros de historia como la primera mujer que ocupaba ese asiento, principalmente porque me di cuenta al pasar el tiempo y algunos años ya estoy hace 4 años en este cargo, que podía ser una inspiración para nuevas generaciones de mujeres, y eso me parece fantástico. ¿Y qué metas te propusiste cuando llegaste a la dirección del Teatro Municipal? Mira, no sé si alcancé a proponerme muchas metas porque después vino la pandemia, tuvimos que cerrar el teatro, antes de eso estuvo el estallido, yo llegué justo en octubre del 2019, entonces sí uno llega con hartos sueños que tienen que ver básicamente con poder desarrollar visiones artísticas, poder proyectar la organización para los próximos años, sanar al teatro en los momentos en que yo llegué se habían vivido hace algunos años tiempos bien complejos por distintas razones. Yo creo que ese era como mi primer foco. Después, con todo lo que pasó, la verdad que todo se fue transformando un poco, y hoy día creo que de alguna manera vuelvo a ese anhelo inicial de poder desarrollar la organización, el Teatro Municipal, como una organización mucho más conectada con todas las personas, con todos los públicos, de muy distintas maneras. Hoy día no es suficiente desarrollar bien, en nuestro caso, el corazón de lo que hacemos, que es producir espectáculos, desarrollar artistas al más alto nivel. Eso ya no basta. Hoy día las razones por las cuales las personas van a un teatro, personas jóvenes como tú, son muy distintas a las que tenían las personas que hasta el 2019, por ejemplo, iban, por distintas razones. Yo creo que ese es un desafío súper interesante, ese es el futuro, y el Teatro Municipal estamos en un proceso de transformación y conexión con los nuevos tiempos en un amplio sentido que es muy atractivo, desafiante, y creo que proyecta con mucha fuerza el teatro para los próximos, ojalá, 20 años. Bueno, bailaste profesionalmente ballet durante 10 años y posteriormente estudiaste periodismo y comunicación social. Sí, correcto. ¿Cómo pasaste a la gestión del teatro, o a gestión más que todo, y a dejar los escenarios? Mira, cuando dejé de bailar no pasé a la gestión, dejé de bailar porque tuve una crisis vocacional por distintas razones y en una decisión que fue muy difícil para mí decidí dejar de bailar y ahí empecé a estudiar periodismo.
carrera a la que entré con poca expectativa tal vez y me encantó. Me encantó estudiar todo lo que estudiábamos, empecé a trabajar en tercer año y siempre supe que el área de la cultura era lo que a mí me gustaba, entonces tampoco tuve muchas dudas respecto de a dónde quería desarrollar mi carrera como periodista. Y después de eso ejercí en medios y después volví al Teatro Municipal y ahí estuve en comunicaciones 8 años. Y pasé a la gestión porque en algún minuto me aburrí, en el sentido que ya en 8 años había podido desarrollar lo que en ese minuto yo creí que había que hacer y lo que pude hacer, y llegó un minuto en que me di cuenta que podía estar ahí mucho tiempo más si yo quería. Y por eso dije no, porque eso significaba entrar en una zona de confort y faltas de desafíos, que a mí eso me aburre mucho cuando no tengo desafíos. Y ahí empecé a postular a distintos llamados y finalmente quedé y pasé toda la selección con un headhunter para tener el cargo de gerente general de la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Y ahí, ese cambio del teatro a Lo Barnechea fue el cambio a la gestión. Fueron 2 años que estuve ahí, que fueron difíciles para mí porque tuve que aprender de muchas áreas de las que yo no sabía nada y que no necesariamente me resultaban atractivas. Como gerente general uno ve otros temas, no solo contenido, ¿no? Pero tengo claro hoy día que si no hubiera tenido esa escuela de esos 2 años, que fueron muy intensos, donde aprendí mucho, no habría podido dar el siguiente paso, que fue dirección artística del Teatro del Lago, donde si bien era un cargo de contenido, articulaba muchas otras áreas. Y ahí era importante poder entender cómo funcionaban recursos humanos, las finanzas, que todo eso lo aprendí en Lo Barnechea. Y ahí fue el cambio a la gestión. En todo tu trayecto, o en realidad durante todo tu vida, ¿quiénes crees tú que han sido tus referentes? Mis referentes han sido mi papá, en una etapa inicial y de formación que me acompaña siempre, mi profesora de ballet, que fue mi profesora desde los 5 años, Virginia Hellman, argentina, que vivía en Chile, Drina Rendich, en mi paso por ese paso árido a la gestión, con mucha excelencia, ella me enseñó mucho. Nicolás Schiss y Uli Bader en el Teatro del Lago, con quienes aprendí a pensar los proyectos culturales de otra manera. Y yo te diría también que cada persona de los equipos magníficos que me ha tocado tener y liderar, son muchas las personas, pero sí, el compromiso de todas esas personas, su inteligencia, su creatividad. Yo espero que ellas sepan quiénes son, pero no quiero nombrar a nadie porque después uno siempre deja fuera a otras personas. Yo creo que esas son mis referentes. ¿Piensas que tal vez en estos casos donde queremos crear más acceso, sí es importante acercarse a las nuevas tecnologías para lograrlo? Yo creo que como todo es importante estar conectado con lo que está pasando, desde la inteligencia artificial hasta en el escenario hoy día es muy frecuente ver que se utilizan cámaras de transmisión instantánea ahí mismo y eso se proyecta en una pantalla que está en el escenario. Yo creo que la tecnología es interesante en las artes, en mi punto de vista, cuando es un medio para expresar y llegar a algún lugar creativo y emocional. Para mí no es suficiente, vamos a tener 54 cámaras y no sé cuántas pantallas. Creo que eso puede ser tan vacío, por más que sea tecnología actual, si es que acaso tú no tienes un propósito y no está inserto dentro de una idea total. Y me parece que hay obras maravillosas que tienen muy poca tecnología y que sin embargo logran emocionar y llegar al corazón de las personas. Para mí la tecnología es un medio, es muy válido utilizarlo, pero como un medio, no como un fin en sí mismo, por lo menos en como yo veo las artes vivas en un escenario. Nosotros ahora pasamos al tercer bloque, donde nosotros te vamos a dar un texto donde es una frase que tú dijiste en algún minuto. Entonces la idea es que lo tomes de cierta forma, donde lo puedas leer, lo leas en voz alta, comentes de qué se trataba esto, si te acuerdas en el minuto que lo dijiste, y no sé si puedes dar una reflexión o algo por el estilo. Yo quisiera que todos se sintieran orgullosos de lo que hacemos, porque aquí hay una pasión, una calidad, una riqueza que refleja parte de nuestra identidad. Son distintas las expresiones, la música clásica, los grandes cuerpos estables, estos artistas, la mayoría o muchos de ellos, y me encantaría que fueran un orgullo nacional como son los futbolistas. Ya sé que la comparación es un poco majadera,
porque el fútbol es mucho más masivo y tiene muchos más recursos que la cultura. Pero sería bueno que les tuviéramos valoraciones parecidas, porque los artistas son grandes embajadores de las culturas. Sí, encuentro que tengo toda la razón. No me acuerdo cuándo puedo haberlo dicho. Me hace sentido porque sé que lo he dicho. Sí, yo creo que los Panamericanos es un buen ejemplo del orgullo que siente uno cuando ve a jóvenes, a profesionales, en este caso el deporte, que logran transitar un camino súper difícil, sacrificado y arduo para llegar a una meta. En el caso de los artistas es lo mismo, lo que pasa es que es menos como de meta, no hay un tiempo que cumplir. El tiempo en el que el artista se desenvuelve es su necesidad imperiosa de expresarse y de hablar de los temas sociales, si es que acaso está en ese ámbito, o de fascinar a los públicos con imágenes poéticas y profundas. La belleza no solo tiene que ver con lo estético, sino que con la armonía propia de cada persona. Y hay quienes, y no sé si fue Tolstoy, no quiero equivocarme, que decía, solo la belleza podrá salvar el mundo. En una primera lectura eso puede parecer un poco superficial, pero uno no habla de belleza solo estética, de que si alguien es linda, lindo, si a uno le parece o no, tiene que ver con un concepto del mundo, donde efectivamente la paz probablemente es importante, el entendimiento entre las personas, la empatía por el otro, el poder ayudar a quien lo necesita, el contener a quien lo necesita, y ahí todo eso puede estar condensado en un concepto de belleza, no más filosófico. Nosotros pasamos ahora al momento de los conceptos. Entonces, estos son los cartelitos. Los cartelitos. Arte, todo. Cuando uno trabaja en esto es como que uno mira un poco todas las cosas artísticamente, creativamente, porque creativamente diría yo más que arte, creación, todo. Educación, desarrollo, una buena educación en el ámbito que uno quiera, pueda y donde estén todas tus habilidades, bien educadas, te abren horizontes de desarrollo y creo que eso es muy importante para cada persona. Mujeres, fuerza. Liderazgo, decisión, determinación, fortaleza. Cultura, ¿qué es cultura? Es todo. Lo que comemos, cómo hablamos, cómo desarrollamos, cómo se desarrolla la sociedad, qué cohesión social existe. Yo creo que es todo y por eso es tan importante y a veces porque es difícil definirla, probablemente sea difícil verla más claramente. Yo quisiera que, por ejemplo, el idioma se hablara mejor. Encuentro que la palabra y los idiomas, los textos, como uno habla, lo que uno dice, crea mundos. También creo que crea autopercepción, crea autovaloración, autoestima. Yo creo que hay una trascendencia de todas las cosas en lo que conforma la cultura que se ha perdido. Son los tiempos que corren, todo es veloz, todo es rápido, todo es instantáneo. En el mundo de las artes vivas, los tiempos son de otro siglo y de otros tiempos. Los artistas se demoran muchísimos años en formarse, siguen formándose siempre. Cuando uno va a ver un espectáculo, idealmente no hay que tener el celular prendido y hay que darse el tiempo de conectarse con otras cosas. Todo eso es importante y todo está como en una bolsa que uno diría cultura. Sí, muchos desafíos, creo yo, acá en esta palabra. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres del futuro? Que traten de reencontrarse con las mujeres del inicio, en el sentido de que yo creo que las mujeres, dado que hemos estado en menores posiciones de poder, estamos menos permeadas por la corrupción, tal vez por otros intereses, tal vez en actuar respondiendo a intereses más personales, pero creo que eso no es algo tan lejano y en la medida que tengamos más espacios para poder expresarnos, para poder liderar, para poder ejercer, que eso está sucediendo, probablemente nos veamos enfrentadas a ese desafío que los hombres sí se han enfrentado ya, porque llevan muchísimo más tiempo en posiciones de poder. Así que yo diría recordar siempre los inicios tal vez de cuando otras mujeres empezaron a abrir ese espacio con esa ilusión, con esa virginidad, ¿no? en querer hacer por el bien de todos. Yo creo que eso es importante y ser
colaborativas, como somos las mujeres. Hay un liderazgo que es mucho más colaborativo que el de los hombres. No digo que sea mejor o peor, digo que es distinto. Pero sí yo creo que los tiempos actuales, sin colaboración en general, es mucho más difícil poder avanzar, poder desarrollar organizaciones, poder convencer del lugar donde uno ve que hay que ir. Y yo creo que ese espíritu de colaboración es importante conservarlo. Así es que sí, eso. Y otras cosas que se sienten orgullosas y que pueden. Yo creo que las mujeres podemos hacer lo que queramos. Todavía las mujeres tienen que volar mientras los hombres caminan, porque siempre hay que demostrar un poquito más, porque el que uno sea mujer genera inseguridad en alguna gente. Yo lo he visto, lo he sentido también, pero hay que seguir trabajando para que eso no sea, y seguir abriendo espacio para todas las que van a venir.